es el tema internacional. A mí me encanta tratar este segmento porque es como si fuera un paseo virtual por el mundo, señores. Nosotros tenemos que estar tocando diferentes países con una lupa, mirando qué sucede ahí, cómo se comportan los gobernantes, cómo se comporta la gente, cómo opera el sistema. Eso es muy bueno porque permite comprender por qué en otros países ocurren fenómenos que a veces uno se queda anonadado, porque hay guerras, porque México no ha podido luchar contra esa criminalidad y ese sistema de narcotráfico tan fuerte que hay ahí. ¿Por qué Chile, que era un país tan tranquilo, aparentemente de la noche a la mañana, pues se ha tirado a la calle? ¿Por qué Venezuela no ha podido controlar su estado de inquietud que tienen ahí, de zozobra, que no hay paz? ¿Por qué no han podido ponerse de acuerdo? Porque en Argentina las cosas están tratando de tomar el curso de nuevo, pero ya estuvo bastante convulsa. ¿Por qué Haití no puede tener un presidente estable? ¿Por qué no puede tener un gobierno? ¿Por qué no puede ser soberano? ¿Por qué no puede? ¿Por qué todo el tiempo tiene que estar en un estado prácticamente fallido y la gente huyendo y pasando penurias en otros países porque obtienen un gran rechazo por las diferencias culturales generalmente? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué Europa, España, Italia, Francia cada vez endurecen las penas? ¿Y por qué hay más corrupción cada vez? Los gobiernos están cayendo, muchos funcionarios están en juicios políticos, los grandes países que son monstruos, los gigantes están enfrentados, ya no hay un solo poder, hay varios, no se sabe, hay una confusión, no se sabe cuál es el mayor, cuál es el más poderoso, esa guerra que hay, esa guerra ideológica, diría yo, que hay entre China y Estados Unidos, cómo comprenderla. Miguel puede tener un mejor razonamiento sobre todo esto, que bueno, todos los días está con las noticias. Así mismo. Bueno, yo estoy sorprendido de cómo tú has englobado la situación real del mundo, lo más importante, tú lo acabas de decir, es verdad. Estamos en el año 2019, el mundo ha experimentado fuertes convulsiones. Políticas, sociales y económicas y vamos a decir un poquito hasta climáticas. Sí. Sí, es verdad, fíjate, lo que más ha llamado la atención es que primero ha habido una reconfiguración del poder mundial en el que Estados Unidos, China, Rusia, la India, la Unión Europea como un todo han tenido que hacer movimientos de pinzas para ver cómo se reacomodan, cómo su poderío los reacomodan a un mundo tan cambiante, donde están pasando muchas cosas que en algún momento pueden perder el control. Por ejemplo, hubo una seria amenaza de un conflicto mundial bien extendido con las disputas entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Finalmente se resolvió con la reunión del presidente Trump con el presidente de Corea del Norte. Se llegaron a algunos acuerdos ahí, claro. No todo se resuelve de una manera automática, sino que se van dando primeros pasos para bajar las tensiones, para buscar una distensión en el continente asiático. Entonces entra China con su proyecto de expandir su ruta de seda, su influencia en el mundo. Esto conlleva también no solamente una competencia con los Estados Unidos, porque China va entrando en unos escenarios que se presumían que eran antes muy influidos por los Estados Unidos. Entra y eso desencadena una guerra comercial de aranceles, de tasas que se aumentan Estados Unidos a los productos chinos y viceversa, que rápidamente cambian el panorama mundial, distorsionan los precios y el ritmo de las exportaciones y estremecen las economías por esas disputas. Luego que son
imposición de aranceles que se interpreta como parte de una guerra comercial. Pero también viene esto acompañado de una guerra tecnológica, es decir, China y los Estados Unidos miran hacia el espacio a ver quién llega primero y quién toma el control del espacio para seguir dominando el mundo. Eso es por un lado, el pleito entre las grandes potencias, en la que también está Rusia. Sí. En este año se desarrollan y se muestran grandes, modernos armamentos capaces, tanto Rusia como Corea del Norte, Estados Unidos también, demostraron este año el andamiaje de guerra que tienen para destruirse unos con otros. Una cosa insólita que puso al mundo bajo un estado de nerviosismo. Sí. Eso es por un lado. Entonces, por el otro lado, se generan en muchas partes del mundo como unos chispazos, unos focos de violencia y de protesta social que de ropa. Tú mencionaste el caso de Chile, mencionaste el caso de Venezuela, pero también está el caso de los indígenas del Ecuador, Haití, meses y meses sometido a protestas callejeras Colombia, que te paralizan el país, pero te encuentras esas mismas manifestaciones en Hong Kong. Sí. Eso es un repudio desde el mismo China, o sea, sí, desde el interior de China ese repudio, pero te lo encuentras en Irak, te lo encuentras en Siria, te lo encuentras en Líbano. Sí. O sea, por donde quiera que te muevas. Sangre caliente. Sí, mucha gente protestando, mucha gente derribando políticas que se establecieron. Muchos presidentes también quedando maltrechos, sí, en su situación de poder. También se produjo, por ejemplo, los acontecimientos de Bolivia, que dieron al traste con, sí, Evo Morales, que quiso llevar una cuarta reelección, sí, reelegirse por cuarta vez, y se le paró el pueblo y el hombre tuvo que salir huyendo. Se fue huyendo y anda ahora... ya le mandaron una orden de arresto a Argentina. Sí, mira, Miguel, ha habido unos actos de manifestación de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil cada vez está más empoderada. Y le ha tumbado el pulso a muchos presidentes. Sí, mira, a Macron en Francia le tumbaron el pulso. Este es el tiempo de la sociedad civil. Claro. Porque nunca antes había tenido una participación tan extraordinaria. Fíjate que en las épocas de la dictadura esas hazañas se pagaban con la vida y con las torturas. Aún así lo hacían porque iban sembrando los cimientos para que más tarde pues otras sociedades, los descendientes, pudieran hacerlo también. Uh-huh. Pero ahora que las cosas han cambiado, que los gobiernos y todo lo entorno de poder están un poco más flexibles, más comprensivos y aceptando más sus errores, aceptando más que la gente no está dispuesta a soportar errores. Entonces, eso es un aprendizaje mutuo porque el político va a tener que hacerlo bien, hacerlo mejor y saber que ya no puede hacer macuteo, que ya no puede engañar a la gente, porque ya nadie se engaña. Los niños tienen los ojos abiertos así, nacen con los ojos abiertos y saben todo, y en todas las edades los muchachos están al día y ya los maestros, los padres no pueden sugestionarlo a los muchachos porque ya ellos conocen todo. Entonces esos muchachitos son los que van creciendo y se van componiendo en una población joven que es la que tú la ves cada vez más rebelde, más ardiente, más exigente. Tú sabes que eso es un fenómeno que va a seguir creciendo. Sí, va a seguir creciendo. Evidentemente que el pueblo encontró capacidad, o sea, para hacer valer lo que le llaman la voluntad popular, o sea, sí, lo que quiere y lo que está esperando de los gobernantes. Fíjate que la capacidad de repudiar o de protestar en las calles, que estaba un poco, limitada a movimientos pacíficos, a plantones, protestas y todo eso, ya degeneró en violencia. En muchos países. Fíjate que también la situación de conflicto y de confrontación que se da por ejemplo, en los Estados Unidos, con un presidente Donald Trump que está aplicando, desde que entró ahí al poder, una serie de políticas para, romper la influencia del liderazgo tradicional en Washington. Todo el revuelo que ha causado esa administración, al punto de que los rivales demócratas ya han decidido someterlo a un juicio político.
Sí. O sea, las expectativas son de que el Senado no apruebe la destitución del presidente o la condena del presidente por la sanción del presidente, y que Trump pueda salir airoso de este tranque, de este proceso. Pero sin embargo, fíjate, es un presidente de los Estados Unidos sometido a un proceso de juicio político. Sí, que eso no se ve. Que de eso hablamos, del impeachment. Sí. Recuerden que hablamos en uno de nuestros programas, que es una figura fundamental. Pero fuera de eso, también se producen respuestas y apelaciones a los gobernantes, que te digo que hacen cambiar muchas de sus políticas. Sí. En el Reino Unido, las presiones para lograr una definición sobre el Brexit, si el Brexit se revertía o no, es decir, la salida de Inglaterra, del Reino Unido, de la Unión Europea, bueno, eso se llevó también de paso a un primer ministro. Y Inglaterra, que es una potencia, estado bajo tensión. Eso todavía está en curso de verse, si va a venir un nuevo referendo o no. Entonces, te vas a encontrar por ejemplo, con otros países de aquí, de América Latina, donde se están intensificando las presiones a los presidentes. Sí, así es. Y nada, y los presidentes también se ven compelidos a echar para atrás Claro, muchas porque, de esas medidas. no, es que porque el pueblo está hablando. es un pulso que están echando, Miguel, Sí. mira, y también a nivel comercial hay una gran guerra porque cada vez hay más negocios iguales y mayor competencia. Fíjate que hay muchas plazas iguales, muchos restaurantes, todo, hay como una guerrilla en todos los sectores. Y hemos visto también el tema de la robótica y de los empleos, cómo hay un enfrentamiento Sí. también, el ser humano y el robot, o sea, eso es una discusión mundial que se previó hace mucho tiempo, pero ya hoy es una realidad. El robot, las máquinas, la tecnología está sustituyendo la labor del ser humano. Entonces mucha gente está preocupada, asustada porque va a quedar sin empleo, va a tener que reinventarse, va a tener que crear su propio negocio. Y no todo el mundo tiene el fundamento para el negocio, ni no todos existen las facilidades para la gente entrar en esto y comprender cómo es la mecánica. La tecnología está arropando todo ahora mismo. No, y también se han registrado este año muchos fenómenos vinculados a la eficiencia de la tecnología, por ejemplo, como son las denuncias que se han hecho contra los grandes gigantes de la comunicación. Sí. Facebook y Google y otras plataformas. Nadie se salva. por la difusión de, por ejemplo, de noticias falsas, por un lado, que han tratado de controlarlas, el uso de la información de los usuarios para intervenir y decidir, influir en carreras, en procesos electorales. Sí. Fíjate cómo se han presentado también caídas sucesivas del sistema a nivel mundial, de Instagram, de Twitter. Sí, de todo. O sea, se viven cayendo las redes y el mundo queda más o menos un poco turulato. Ahí no hay manera de cómo comunicarse. Sí. Es decir, que también la tecnología está siendo puesta a prueba por los hackeos poderosísimos que te penetran a las bases de datos hasta más seguras que hay. Y ¿no? todos estos sistemas, Miguel, de suplantación de personalidad. Eso te que digo. aparecen personas. Sí, la manipulación de los hechos y de las noticias. De los rostros también, porque aparte de que salen noticias que aquel murió, que aquel hizo esto, que aquel fue preso y que no lo hizo, está también donde hay personas que la ponen a decir cosas que no dicen. Y hay gente que no percibe si es real o no. Y hay unos programas, Miguel, que los jóvenes están aprendiendo a manejarlo como algo curioso. Pero yo puedo fabricar personas, yo puedo hacer que alguien hable con una fotografía o que alguien actúe de tal o cual manera. Ese es el jueguito del futuro. Sí, mire, y algo que no se puede quedar cambiar rostros de personas. Que no puede faltar en un examen, una retrospección de los acontecimientos noticiosos del año, son también la aparición de enfermedades, rebrote de enfermedades que ya se tenían controladas, estaban controladas. y aparición de enfermedades nuevas, Sí. de unas
síntomas y unas patologías raras que la ciencia médica está tratando de descubrir. Y por eso se han emitido alertas mundiales, por ejemplo, en los Estados Unidos contra el sarampión, una cosa rara que ya se había desaparecido. Estaba eliminada. Sí, y han comenzado a aparecer señales preocupantes, como que hasta por la saliva se puede transmitir el dengue. Sí. Hubo un caso en Europa. Es decir, que la humanidad también, en la medida en que el clima sufre trastornos, y eso ha dado lugar incluso a que se haya celebrado hace poco la cumbre del cambio climático en Madrid. Se iba a celebrar en Chile, pero los acontecimientos forzaron a un traslado a Madrid. Fíjate cómo los presagios que se están haciendo tan borrosos y catastróficos y sobrecogedores de qué le puede pasar al mundo. Sí. El aumento del nivel del mar, el deshielo de los grandes glaciares del mundo. Agua. Todo. Y aparte, entonces, también no quedaron atrás los actos terroristas. Sí. Muchos actos terroristas en muchísimas partes del mundo. Sí. Gente tirándole muertes. camiones arriba, y, o sea, que no paró. No fue tantas muertes como en el año 18, pero también se siguieron produciendo. Sí. Bueno, Miguel, y otro tema es el de género, que han habido muchos acontecimientos en esta población que lucha porque se les reconozcan sus derechos de ser como son, Sí. en la naturaleza, esa discusión del ser humano, déjenme ser como soy, y ese otro público que es como desde el principio de la humanidad se entendió, hombre-mujer, que todavía no comprende bien ese reclamo de las personas que nacen con otra cultura sexual, otras preferencias, inclusive otra identidad. Otra identidad. Tú sabes que hay un pacto contra la no discriminación que incluye a las personas de diferentes razas, de color oscuro, las personas con preferencias sexuales diferentes. No, y de condición también física de discapacidad. Exacto. Hay una ley que lo incluye, mundiales, que incluye a todos, tratando de mejorar a esas personas para que tengan mejor calidad de vida, porque tú sabes que se convierten en seres, entonces, a veces agresivos o personas incomprendidas. O frustradas. Y entonces, ¿de dónde son esas personas? ¿Están en la familia? Son los propios que rechazan a las personas que nacen diferentes, que tienen el problema. Entonces, dentro del hogar la rechazan, pero tienen un familiar. Entonces, esa discusión del género va a seguir. Tú sabes, bueno, de hecho, este año, Wendy, en algunos países aprobaron el matrimonio gay, sí. Gay, y eso sigue siendo bueno. Y cada vez hay más tolerancia. Yo pienso, Miguel, que lo que se debe hacer es un poco estudiar más el fenómeno, comprender un poco más y dejar que las cosas fluyan y existan. Hasta ver cómo se descubre el asunto. Y la última novedad, Miguel, fue la Miss Universo de África. Bueno, está bien. Que es una muchacha hermosa, una morena hermosa, una belleza un poco diferente a la que clásicamente ha estado. Sudáfrica. Pero para así, que vea que la que de para todo que vea que la hay. belleza está en cualquier parte, en cualquier lado, en cualquier continente, por más pobre que sea. Claro que sí. Ella es sudafricana y tiene dinero. Sí, pero, no, y lo que más tiene Miguel es juventud, porque sí. Las muchachas a esa edad son bellas todas, no importa el color, no importa el pelo, porque es el ángel, el brillo de los ojos y ese brillo de la piel y ese olor natural que tiene la juventud, eso es lo valioso. Hacia allá vamos, hacia eso. Bueno, señor. No son las cosas buenas del 2000. Digo, las cosas buenas no. Estamos hablando de lo que ha pasado en el 2019 en el mundo. En el mundo, que Sí. sirve de ejemplo para todo, porque lo que pasa en el mundo pasa aquí también. Así Somos mismo es. parte de lo internacional, y así es.